Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en una semana más en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a César Ulloa. Él es un analista, un especialista en temas de comunicación, además docente universitario, con quien queremos hablar sobre lo que ha sucedido en el Ecuador durante las últimas semanas frente a la nueva reforma a la Ley de Comunicación planteada por la Asamblea Nacional. César, gracias por estar en este espacio. ¿Cómo analizar y mirar los planteamientos de la Asamblea frente a la Ley de Comunicación, pero también la reacción de sociedad civil del propio gobierno frente a esta propuesta que aún está en manos del Ejecutivo para ser o vetada o modificada? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Expreso un cordial saludo a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio de debate, de deliberación. Y en inicio yo podría mencionar que esta es una ley que tuvo un germen tortuoso y posiblemente lo que ahora vivimos son las consecuencias de una ley que surge sin mucha legitimidad, aun cuando haya tenido votos en la Asamblea, pero que sin embargo no logra estabilizar el sistema en cuanto se concibe en la misma Constitución sobre la comunicación. No nos olvidemos que cuando se aprueba la Asamblea, cuando cierra la Asamblea de Montecristi y en referendo la mayoría de la población aprueba la nueva Constitución, había una transitoria en la cual se establecía que en un año como máximo los y las asambleístas que iban a iniciar un nuevo periodo tenían de forma obligatoria que redactar y aprobar una ley orgánica de comunicación. Eso no sucedió y la ley se aprueba en el 2013, tomando en cuenta que la comisión que estaba al frente del diseño de los informes y de promover los dos debates fue bastante inestable. Por esa comisión pasó Rolando Panchana, pasó Betty Carrillo, finalmente se aprueba con el asambleísta Mauro Andino, y luego en el gobierno de Moreno se baja prácticamente los aspectos más sensibles de la ley orgánica, como era la eliminación de la Supercom y de otros artículos que siempre hacían ruido, pero sobre todo con mucha atención por parte del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte de Derechos Humanos, las diferentes relatorías de libertad de expresión. Y ahora volvemos de nuevo a debatir sobre una nueva reforma, es decir, esta sería prácticamente la segunda reforma, en donde el gobierno quiso hacer eco de una propuesta, de una promesa de campaña electoral del presidente, en donde íbamos a una ley de libertades máximas, pero al no tener una mayoría en la Asamblea, nuevamente la ley se complejiza en cuanto a lo que puede terminar siendo. Es decir, ahí hay un bloque, el bloque del correísmo, más ciertos respaldos de Pachacuti y de los autodenominados rebeldes que son tránsfugas de los partidos, en tener nuevamente una ley sancionadora, punitiva y que vulnere los derechos que además el Ecuador es signatario en materia de libertad de expresión, opinión y prensa. Entonces es una ley que, insisto, tiene lamentablemente esta relación de tensión en correspondencia con el gobierno de turno. Entonces yo creo que eso no le hace estable. Usted habla de las tensiones, habla de una serie de elementos, habla de una propuesta de campaña de generar la mayor libertad posible para los medios de comunicación y en general para la ciudadanía que puede expresar sus discrepancias, sus criterios frente a lo que ocurre en la cosa pública o en el país en general. Esta propuesta de reforma se lanza luego del paro de junio. ¿Cómo lograr comprender esto que se da luego del paro? El paro además reclama mayor capacidad de expresión popular y critica mucho la ley que apunta al tema de la utilización de la fuerza. ¿Cómo entender que por un lado critican esto y por el otro lanzan una ley
que trata de callar a la ciudadanía, porque a veces pensamos que libertad de expresión solamente involucra a periodistas y a medios de comunicación, y no somos conscientes de que todos en un momento dado, más aún en el siglo XXI, con redes sociales, con otros espacios, tenemos la posibilidad de expresar nuestra opinión o de contar nuestra posición frente a los diferentes acontecimientos del país. Bueno, yo diría algunos elementos. Primero, la libertad de expresión, de opinión e indudablemente de prensa son elementos consustanciales a la democracia, es decir, a la convivencia pacífica, al respeto auténtico, genuino y también ético de lo que el otro dice, es decir, donde termina el derecho de una persona, comienza el del otro. Entonces, no se puede pensar nunca una democracia saludable, una democracia de calidad, cuando se transgrede o se trata de tergiversar el sentido de las libertades, sobre todo las libertades que están en correspondencia con los derechos, en este caso civiles, es decir, la capacidad de expresarse, de pensar, de auténticamente manifestar lo que las personas consideran sobre determinada circunstancia. Y este mismo hecho de que es un elemento que le da salud a la democracia, que le da vitalidad a la democracia, ha hecho que la comunicación no solo sea motivo de ataque en democracias tan frágiles como las nuestras, en donde desde un Estado patrimonialista el gobernante de turno quiere hacer uso de los derechos y abuso también, sino que vemos que este es un problema que en el mundo sucede, ¿no? Esto ya sucedió con Donald Trump, esto sucede continuamente con el presidente Bolsonaro en Brasil, y esto sucede con muchos candidatos que en la lid electoral siempre atacan a la prensa tratando de dar una idea de outsiders o de transgresores del statu quo. En el caso del Ecuador, nosotros vemos que aquí no funcionan las coincidencias. Yo diría que hay un relato que posiblemente quiere poner sobre la mesa de discusión una ley que nuevamente vuelva a ser sancionadora y punitiva, sobre la base de la resistencia que generan los medios privados que no están necesariamente y no han estado necesariamente alineados a la corriente del correísmo. No nos olvidemos que una de las cosas que se pudo evidenciar cuando se elimina la Superintendencia de Comunicación es que las sanciones, que si bien son civiles o administrativas, para que nos entienda la audiencia, es decir, si bien eran sanciones que exigían el derecho a la réplica, la rectificación, las disculpas públicas o una sanción económica, nosotros pudimos ver que en las 683 sanciones, resoluciones que se hacen entre el 2014 y el 2017, había un tratamiento diferenciado para los medios públicos incautados, privados y gubernamentales. Es decir, el gobierno de turno o los gobiernos de turno, en este caso de Correa, sancionaban con más contundencia, con más fuerza a los medios privados, cuando posiblemente los medios incautados eran los que más transgredían la normativa de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, en los gobiernos de la región y en el mundo estamos observando que las libertades son incómodas, que las libertades son bastante, yo diría, distanciadas o lejanas de estos autoritarios, de estos líderes autoritarios que quieren controlar la opinión pública y hacer más bien hegemónico su relato, su discurso, Claudia. Usted pone ejemplos que van de la extrema derecha a la extrema izquierda. Si estamos hablando de Bolsonaro y Trump, que representan la extrema derecha, pero también está hablando de Correa, y usted acaba de presentar un paper indexado en donde se hace la comparación de las leyes de comunicación de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. ¿Por qué es tan incómoda la prensa a los gobiernos autoritarios, como usted menciona, y tan incómodo a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, o denominado socialismo del siglo XXI? Uno puede hablar del Pacto de Sao Paulo, puede hablar del tema de Puebla, que actualmente es lo que está mucho más activo, esos acuerdos de Puebla. ¿Cómo entender que la libertad y la capacidad de realizar periodismo investigativo, lo cual también es importante resaltar, es incómoda para los gobiernos del socialismo del siglo XXI? Bueno, ahí hay varias razones que yo explico en el libro en coautoría con María Dolores Viño, que se llama En el ojo del huracán, Ley de Comunicación en Ecuador, y algunas publicaciones que he venido trabajando. Y es que primero hay un relato que sirve como paraguas para estos gobiernos,
en el sentido de que los medios privados actúan en contubernio con los grupos, con los grandes grupos económicos. Y es por eso que en el 2011, Correa, en esta mezcla de consulta y referendo, preguntaba a la población y la mayoría le dio el voto de confianza en el sentido de desvirtuar esto de que algunos sectores económicos podían ser propietarios de los medios de comunicación. Por eso estos gobiernos suelen decir que la prensa es el uso arbitrario de las imprentas. Entonces hay un relato en donde hay un ataque primero a los medios que de manera privada hacen su oficio. En segundo lugar, son gobiernos que confunden el gobierno y el Estado, es decir, son gobiernos que llegan a cooptar todas las estructuras entendidas como las funciones, y al tener un control hegemónico administrativo político, indudablemente van a querer tener un control comunicacional. Y en tercer lugar, siempre van a atacar un relato distinto a sus intereses, porque si algo tienen claro estos gobiernos, como explicamos en el libro con María Dolores y en un documento que se acaba de publicar de mi autoría, es que si algo les incomoda a estos gobiernos es precisamente alguien que pueda generar una tensión en su relato, es decir, son gobiernos que la comunicación le hacen autoritaria. Por eso Omar Rincón, uno de los comunicadores colombianos, les había autodenominado a estos presidentes como los telepresidentes, o en Venezuela se habla del Estado comunicador, acá en Ecuador y en Argentina se habló mucho de la aprobación de las leyes Mordaza. Entonces son estos tres elementos que nosotros podemos evidenciar por qué les molesta estos gobiernos con estos signos autoritarios que son demasiado evidentes. Esto que usted señala también nos genera la siguiente pregunta. Cuando uno miraba la credibilidad de los medios de comunicación durante el gobierno del presidente Correa, los medios de comunicación tenían una credibilidad muy baja. Pero si uno mira actualmente la credibilidad de los medios, ve cómo han ido incrementando y en este momento nuevamente se convierten en un referente para la ciudadanía, para investigar lo que está pasando, para evaluar lo que pasa, desde temas de salud pública como el tema de COVID hasta las investigaciones periodísticas. ¿Por qué hay este giro si la ciudadanía en un momento dado continúa apoyando a X o Y líder político, pero en cambio los medios sí ganan credibilidad durante el gobierno de Moreno y durante el gobierno del señor Lasso? Bueno, ahí se explican varias cosas. La primera que nosotros identificamos en el libro es que los momentos de los gobiernos del socialismo del siglo XXI con la prensa son diversos. No nos olvidemos que en el caso de Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue auspiciado públicamente con líderes de opinión que en espacios de bastante audiencia y de sintonía presentaron el respaldo a la candidatura de Pero Correa. estamos hablando del 2006, o sea, vamos para atrás en la historia. Era el 2006 cuando era un Rafael Correa candidato y en 2007 asume el poder y al poco se da el distanciamiento con todos los medios. Sí, claro, y hay un momento luego de distanciamiento porque esa luna de miel es bastante corta, precisamente cuando dos periodistas, Zurita y Calderón, comienzan a investigar las relaciones incestuosas del hermano del expresidente en cuanto a posiblemente ser beneficiario de contratación pública en algunas obras. Y luego finalmente en el 30S esto se agudiza cuando Correa dice que hay un intento de golpe incluso mediático. Yo diría que estos gobiernos atacan mucho a la prensa y por lo tanto ubican en el relato esta idea de que la prensa independiente está subordinada a intereses superiores o económicos, incluso algunos transnacionales, y por tanto van liquidando o van debilitando su credibilidad, incluso van liquidando económicamente porque estos gobiernos dejan de utilizar a las instituciones del Estado como instrumentos de pauta, es decir, entonces nosotros vemos que hay un relato que va en contra de los medios. Y por otro lado también vemos que los medios independientes o privados, a mi modo de ver, algunos tuvieron la mayor capacidad de modular, otros no, pero entraron también directo a la bronca con estos gobiernos. Es decir, hay también una distinta actitud por parte de los medios privados y los que entraron de forma directa a la pelea con los
gobiernos del socialismo del siglo XXI, muchos de ellos salieron bastante golpeados porque se enfrentaban al Estado, no a un presidente. Entonces esto hizo que se debilite la imagen de la prensa privada, luego salen estos gobiernos, se trata de restaurar un ambiente de mejor convivencia, de más calma, de tolerancia, y es así que en el gobierno de Lenín Moreno hay 0 sanciones por parte de la Supercon, y luego, claro, se extingue la Supercon. Y ahora se puede decir que el gobierno del presidente Lasso ha tenido un tratamiento bastante distinto y hace que el libre ejercicio de la prensa posiblemente le ubique en lugares mucho más estelares, porque ya no hay esa bronca permanente con el gobernante de turno, ¿no? Entonces yo diría que hay momentos que explican por qué bajó la credibilidad, por qué trató de estabilizarse y ahora por qué mejoró en ese sentido. Es decir, hay una muestra que hay un gobierno este rato que genera libertad o que permite las libertades y que no existen las sanciones o las críticas desde el aparato gubernamental para hablar en contra o a favor de los periodistas y de los medios. ¿Cómo hacer que eso se entienda, César, y que además veamos las buenas posibilidades que brinda la libertad de expresión? A veces son muy incómodos para los gobernantes, es decir, todos los periodistas somos incómodos para los gobernantes, las investigaciones, las críticas, se hace que un funcionario dure menos de 24 horas en un cargo, pero esto, ¿cómo comprenderlo y cómo demostrar que es positivo a la ciudadanía? Bueno, el esfuerzo es titánico en la medida que tenemos nosotros una mayoría de la población con desempleo, en donde la identificación de sus necesidades más importantes no son las libertades civiles ni políticas, sino que el promedio del ecuatoriano lo que está buscando es una solución al desempleo, al tener acceso a la salud. Yo diría que si bien esto no debe contrariar lo otro, sin embargo no está, y esto es un tema bastante complejo y habría que ampliar una discusión más amplia, no está entre los ecuatorianos y ecuatorianas como una primera demanda el respeto, el ejercicio, la promoción y protección de los derechos civiles. Las primeras necesidades de los ecuatorianos es el desempleo, y la segunda, digamos, primero es la delincuencia, la segunda el desempleo, la tercera la situación económica. Entonces es complejo. Nadie desconoce que el presidente Lasso ha sido respetuoso con las libertades, eso creo que es bastante evidenciable por su actitud y además por su actitud con los ecuatorianos y ecuatorianas, pero lo que sí podemos decir que en un momento en donde la situación económica es tan crítica y donde la situación política es tan inestable, eso hace difícil que la promoción de la calidad de la democracia, es decir, porque las libertades son elementos de la calidad de la democracia, atraviesen por un buen momento. Yo diría que hay que más bien advertir o seguir promoviendo en la población la idea que ninguna democracia en el mundo, aun cuando su modelo económico no dé buenos rendimientos, pero ninguna democracia en el mundo puede cerrar o puede cercar las libertades. No son mensajes sencillos de hacerlos porque además el Ecuador tiene una particularidad, y es que el Ecuador, a diferencia de los países del Cono Sur o de Centroamérica, en el Ecuador no se vivió una transición de la dictadura a la democracia en el 79 sanguinaria como las dictaduras de Videla o de Pinochet. Es decir, por eso posiblemente no valoremos tanto las libertades, porque en el discurso de Alfonsín, cuando se sale de la dictadura en Argentina, una de las cosas que él recalca durante todo el tiempo es que los argentinos y argentinas van a volver a tener la libertad de opinar. Es decir, ese era un elemento esencial para la transición a la democracia. En el caso del Ecuador, no, tal es así que... Pero ¿por qué tenemos una memoria tan frágil, César? Justo estamos en la semana de celebrar el 10 de agosto, un nuevo aniversario de la independencia de Quito, del primer grito de independencia organizado y con gobierno propio de América Latina, pero al mismo tiempo, días atrás recordamos el 2 de agosto, donde será la masacre más grave de la época, porque si uno piensa número de población versus personas que fallecieron el 2 de agosto, para controlar esa libertad, uno debe ser consciente de lo importante que es la posibilidad de ejercer los derechos y de ejercer la libertad de expresión. ¿Por qué nos olvidamos y 200 años después y 200 y un poco más de años después, tomando en cuenta los 200 años en base a la liberación del país, una batalla de Pichincha,
y no lo que pasó en 1809, nos olvidamos y usted dice, no somos tan conscientes de los derechos individuales, pero sí reclamamos lo que decíamos fuera de micrófonos, pan, techo y empleo, que también son derechos del ciudadano, pero nos olvidamos de la libertad para conseguirlos. Porque si algo caracteriza a nuestra población es que la memoria no es un elemento de construcción identitaria. Y eso ha complejizado tanto porque promoverle al Ecuador por fuera es muy difícil. Primero, porque no se entiende la diversidad como riqueza. Segundo, porque no tenemos una memoria. Y tercera, porque la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas poco o nada les interesa nuestra historia. Y Claudia, usted debe recordar, posiblemente mucha gente que mire este programa, que a fines de los 90, inicios de los 2000, hubo una gran explosión de literatura para tratar de entender la identidad de los ecuatorianos. Comenzó Jorge Enrique Adún con su libro Ecuador, Señas Particulares, luego Manuel Espinosa Polo, Los Mestizos Ecuatorianos, Osvaldo Hurtado, Las Costumbres de los Ecuatorianos, Miguel Donoso, Pareja con Ecuador, Identidad o Esquizofrenia, el fallecido ya Valdano, este ilustre compatriota nuestro Juan Cano, escribió maravillosos textos sobre identidad. Y claro, ellos coinciden en algo, pese a que su enfoque es distinto, pero todos estos libros coinciden en algo. Y la coincidencia es que la falta de identidad, y teniendo como un elemento central de la identidad la memoria, hace que nosotros tengamos poco apego precisamente a conocer nuestra historia. Entonces, por eso, y es curioso, la sección de ecuatorianistas o los expertos del Ecuador, la mayoría son extranjeros, no son ecuatorianos y ecuatorianas, y es con excepciones. Y además, en los libros dice, se acabó la guerra con el Perú en el año 98 y nos quitaron la unidad nacional contra un enemigo externo. Claro, nos unimos en la selección de fútbol, nos unimos en X cosas, pero la verdad no existe una identidad como tal. Ahora, César, el tiempo corre muy rápido. ¿Cómo cerrar lo que estamos dialogando y apuntar el hecho de la preocupación que tiene la ciudadanía frente a estas nuevas reformas a la ley de comunicación? ¿Cómo precautelar la libertad, cómo cuidarla, cómo ejercerla para garantizar este derecho que debe ser, no debe ser jamás conculcado? Decirle a la población que la libertad es un elemento que nos permite y promueve la convivencia, en términos de que la gente transparenta sus intereses, sabe lo que hable, pero sobre todo decirles que nosotros debemos valorar mucho, este es uno de los elementos más importantes de la democracia, porque la democracia no resuelve con rifles, no resuelve con fusiles, la democracia resuelve con la palabra, con el diálogo, con los acuerdos y por último en instancias electorales. Entonces decirle a la población que hay que precautelar las libertades, porque aun cuando la democracia no vaya de la mano con el modelo económico del gobernante de turno en cualquier época, sin embargo, la democracia siempre va a ser una catapulta o un elemento para el desarrollo, porque científicos, maestros, población en general, niños, niñas, vamos a poder expresar qué queremos de nuestro país. Y si la gente no dice cuál es el país que quiere, cuál es el país que merece, cuál es la exigencia a los servidores públicos, designados o electos, entonces de nada nos sirve llenarnos la boca de que vivimos en un país democrático. Muchísimas gracias, César. Con esto cerramos, porque a pensar en democracia es pensar en libertades. Libertades individuales, libertades de los medios, libertades de todos los sectores, que se reflejan muchísimo en lo que tiene que ver con la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos de un país. Gracias nuevamente a César Ulloa. Recomendamos la lectura y el análisis de este documento que habla sobre los diferentes, lo que hemos vivido como país en todo lo que tiene que ver con la ley de comunicación, este ojo del huracán que nos presenta César Ulloa con Dolores Miño, que realmente es algo que se vuelve a repetir cada vez que se topa la ley de comunicación, pero también resaltar que es importante recordar que la ley de comunicación no es solamente para el mundo mediático, sino para todos los ciudadanos de un país. Gracias nuevamente con ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en 7 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.